Hola, mi nombre es Emanuel Atieno González. Soy estudiante de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso y en colaboración de mi compañera Saraí Guadalupe Alonso González, así como de los profesores Jesús Martínez Maldonado y Mario Alberto Cortés Humano, presentaré a continuación un análisis cuantitativo del comportamiento financiero en jóvenes de la PRCB. Bueno, como primera parte presentamos el resumen, el cual lo elaboramos tanto en idioma de español como inglés, esto con el objetivo de lograr un mayor alcance. De esta manera, lo que abarcamos en el resumen es una breve explicación de lo que hicimos y cómo lo hicimos, así como nuestros resultados que obtuvimos. Bueno, seguido de esto tenemos una introducción, el cual nos explica las principales problemáticas y las diversas características que estos los conducen, así como nuestro planteamiento del problema. De igual manera, presentamos una serie de antecedentes en la cual abarcamos las diversas investigaciones las cuales se han realizado respecto al tema. En cuanto a la justificación, nosotros detallamos cómo a pesar de que a los 18 años los jóvenes forman parte de la ciudadanía, en la mayoría de las ocasiones ellos suelen tener malos hábitos financieros, los cuales van a conducir a diversas problemáticas en su futuro. Como uno de los puntos más importantes de esta investigación es el marco teórico, en el cual vamos a definir diversos aspectos matemáticos con el fin de ocuparlos posteriormente para nuestros análisis. Como primer punto, identificamos que es un gráfico estadístico. A su vez, hacemos referencia sobre los diferentes tipos de gráficos estadísticos, tales como el polígono de frecuencias, la ojiva, el histograma, el diagrama circular, y también hacemos mención de qué es la estadística descriptiva, junto con sus datos que la componen. Y como otro punto elemental son las medidas de tendencia central, con las cuales vamos a hacer nuestros análisis. Y bueno, de esta manera presentamos qué es la media y las diversas fórmulas que la componen en cuanto a la población y en cuanto se toma como muestra. De igual forma tenemos a la moda. Como otros puntos importantes son las medidas de dispersión. Aquí hacemos definición de lo que es el rango, la varianza y las distintas fórmulas que tenemos, así como otras formas equivalentes que encontramos. Como otro punto importante, tenemos a las medidas de dispersión. En estas encontramos el rango, que es la varianza, así como las diferentes fórmulas que encontramos, tanto sus fórmulas para población como la muestra, como otras formas equivalentes en las cuales las podemos encontrar, dependiendo de cada autor. De igual forma encontramos qué es la desviación estándar, sus diversas fórmulas, y terminando el marco teórico, pasamos al siguiente punto, que son los objetivos. De esta manera encontramos el objetivo general, el cual es desarrollar un análisis cuantitativo del comportamiento financiero en los estudiantes de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, utilizando herramientas estadísticas para poder identificar tendencias y posibles riesgos económicos. Especificamos cuáles son nuestros objetivos específicos. En cuanto al marco metodológico, nosotros hacemos mención de cómo fue que realizamos la investigación, siendo de esta manera que a su vez detallamos que para realizar los diversos cálculos, lo que nosotros utilizamos fueron las fórmulas de población, ya que a pesar de que nuestra información proviene de una muestra, siendo en este punto estudiantes de sexto semestre, nosotros decidimos tomar en cuenta las de población, dado que no queremos hacer inferencias las cuales nos conduzcan a tener mayores errores en nuestra investigación. Por último, hacemos mención de nuestro programa de actividades, dividido en 10 días, en el cual, en cuanto a la presentación, nosotros detallamos cuál es la finalidad de esta investigación, siendo de esta manera que va a ser analizar de manera cuantitativa el comportamiento financiero de los estudiantes de nivel medio superior de la PRCB, enfocándose así principalmente en aspectos como los ingresos, gastos, ahorro y consumo. Bueno, después de hacer mención de todos estos apartados, seguimos con el análisis de respuestas de preguntas abiertas. Mencionar que la presente investigación fue elaborada mediante 12 preguntas, las cuales la mitad fue de opción abierta y de opción cerrada la otra mitad.
De esta manera nosotros escogimos cuatro preguntas, las cuales nos dieran datos que nos permitieran hacer un análisis detallado sobre las diversas características que influyen en el nivel de ahorro de los estudiantes, los diversos gastos que hacen en plataformas digitales, gastos innecesarios y así como el ingreso que obtienen al mes los estudiantes. Y todo esto con el fin de elaborar tablas de frecuencias y distintos tipos de diagramas que nos permitan de manera adecuada crear una correcta interpretación de los resultados obtenidos. La primera pregunta fue en base al nivel de ahorro de los estudiantes y para esto se presenta la tabla de frecuencias en la cual podemos obtener la marca de clase, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, la frecuencia porcentual, y todas estas nos permitieron elaborar los gráficos presentados a continuación. En esta manera tenemos nuestro histograma, así como su análisis, el polígono de frecuencias, una ojiva, el gráfico de pastel. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros hacemos mención del nivel de gasto innecesario que los estudiantes realizan al mes. Tenemos intervalos de 100 hasta 6.000 pesos, siendo de esta manera que en el último intervalo existe una frecuencia relativa de 2, lo cual nos indica que dos personas se encuentran en ese intervalo de gasto innecesario. A su vez hicimos el histograma con su respectivo análisis, el polígono de frecuencias, la ojiva y el gráfico de pastel. Tenemos a la mediana y terminando esta sección pasamos al análisis de respuestas para preguntas cerradas. Como inicio, hacemos mención de que de igual manera para la investigación se tuvo información en base a la cantidad de dinero usada para el pago de plataformas digitales, eso tomando en cuenta plataformas de streaming y de videojuegos. Y también presentamos una tabla de frecuencias, la cual nos va a servir para realizar diversos gráficos. De inicio tenemos el polígono de frecuencias, la ojiva, el gráfico de pastel. Otras preguntas con respuestas cerradas es en base al dinero disponible que los estudiantes cuentan al fin de mes. De igual manera presentamos la tabla de frecuencias, de la cual va con un rango mínimo de 0 a un rango máximo de 350 pesos. Presentamos el histograma como su análisis, el polígono de frecuencias, la ojiva, el gráfico de pastel. Terminando esta sección y como una de las últimas secciones tenemos a las medidas de tendencia central y dispersión para datos no agrupados. Siendo de esta manera que la primera pregunta a analizar va a ser en cuanto al nivel de ahorro que los estudiantes tienen actualmente. Explicamos cuál es la interpretación de la fórmula, así como elaboramos una tabla la cual nos permite entender el comportamiento de estos valores y a su vez realizar la sumatoria correspondiente. Dado que nuestro conjunto de datos es igual a 53 personas, nosotros la sumatoria la vamos a dividir entre 53 y obtenemos que es una media de 4.082 pesos. Seguido tenemos al cálculo de la mediana. Presentamos una tabla que organiza los datos de menor a mayor y dado que nuestro número total de elementos es 53, tenemos que sumarle 1 para encontrar el valor de la mediana. Como penúltimo cálculo tenemos a la moda, la cual la vamos a identificar ya que va a ser el dato que más se repite. Y como último punto es el sesgo, en el cual debemos de comparar la relación entre la media, la mediana y la moda. A partir de la moda nosotros determinamos si tenemos un sesgo que es negativo o positivo. Y en este caso vemos que al ser la mediana menor a todos los demás valores, estamos en un sesgo negativo. Bueno, seguido de esto tenemos a las medidas de dispersión según el nivel de ahorro. También presentamos los cálculos del rango, que va a ser el valor máximo menos el valor mínimo, el cálculo de la varianza, y dado que los valores de la varianza son en unidades cuadradas, al sacarle la raíz obtuvimos la desviación estándar, que en este caso sería de 5.135.19. Seguido de esto, tenemos las medidas de tendencia central según los gastos innecesarios. Para esto elaboramos de igual manera nuestro cuadro de gastos innecesarios mensuales para datos no agrupados, lo cual nos va a permitir hacer la sumatoria de manera más eficiente
para el cálculo de la media aritmética. Realizamos la sumatoria y sustituimos en la fórmula y seguimos trabajando con el mismo conjunto de datos, así que lo dividimos entre 53, siendo así que la media nos dio un valor de 1.113.02 pesos. Para la mediana, lo que hicimos fue organizar la información de menor a mayor, realizamos el mismo procedimiento y determinamos que el valor se encontraba en el lugar 27. También encontramos el cálculo de la moda, en el cual obtuvimos que la moda va a ser igual a 2.000 pesos. Y en cuanto al sesgo, realizamos las correctas interpretaciones. Dado que nuestra media es igual a 1.113 y la mediana es igual a 700, como podemos notar, si la moda es mayor que todas las demás, entonces nos encontramos con un sesgo positivo, lo cual es el caso, dado que la moda es igual a 2.000 pesos. Las medidas de dispersión según los gastos innecesarios. De igual manera, volvemos a abarcar sobre el cálculo del rango, especificamos con detalle cómo se realizó. De igual manera, el cálculo de la varianza, el cálculo de la desviación estándar y por último tenemos a las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. En estas vamos a tener unas pequeñas variaciones en las fórmulas. Se presenta a continuación una tabla que ayuda a identificar los datos, así como lo correspondiente cálculo para la media aritmética. A su vez, el cálculo para la mediana, donde obtenemos este valor a partir de la clase mediana, tomando en cuenta el límite inferior de esa clase, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia de la clase mediana y la amplitud de la clase. Para el cálculo de la moda, se tiene que tomar en cuenta el límite inferior de la clase modal, la frecuencia de la clase modal, la frecuencia de la clase anterior, la frecuencia de la clase siguiente, la amplitud de la clase. Todos los valores se fueron sustituidos en la fórmula y nos presenta que la moda es igual a 55.26. En cuanto al sesgo, se obtiene que al identificar los datos obtenemos un sesgo positivo. Y bueno, para las medidas de dispersión según el gasto en plataformas digitales, realizamos el mismo procedimiento, identificamos el valor máximo menos el valor mínimo y nos da que va a ser igual a 600. Para el cálculo de la varianza, sustituimos en la fórmula correspondiente de la población. La varianza es igual a 27.084.371. Para calcular la desviación estándar, lo que hacemos es sacar raíz cuadrada y obtenemos el valor de 164.57. Por último apartado tenemos a las medidas de tendencia según el dinero disponible a fin de mes. Volvemos a realizar nuestra tabla de frecuencias. Calculamos la media aritmética, seguido la mediana, la moda, identificando los mismos valores, en la cual la moda va a ser igual a 317.5 y en el sesgo vamos a encontrar un sesgo negativo. Por último, tenemos a las medidas de dispersión según el dinero disponible a fin de mes. Al igual que el anterior caso, volvemos a realizar esta tabla más compleja. Nos van a servir para identificar el rango, que en este caso va a ser igual a 350. El cálculo de la varianza, la cual va a ser igual a 12.080.81. Y la de la desviación estándar, la cual va al sacar la raíz de la varianza, vamos a obtener el valor de 109.91. Y pues bueno, en conclusión final, podemos decir que a partir del desarrollo de este proyecto pudimos identificar de manera cuantitativa el comportamiento financiero de los estudiantes. En este caso, tomando como ejemplo la población de la PSB, y la cual nos demostró que a pesar de que la mayoría de los estudiantes cuentan con un ingreso mensual suficiente para cubrir la mayor parte de sus necesidades, en muchas ocasiones, la falta de una planificación y la presencia de diversos gastos innecesarios afecta negativamente su administración económica, siendo de la misma manera que muchos de estos gastos son tomados de maneras impulsivas.